Tu lugar está reservado justo en medio y frente al escenario para enterarte de los eventos artísticos y culturales más interesantes. Bienvenidos a la fila 4. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7, son ya las 6 de la tarde con 10 minutos y pues ya lo escucharon, es momento de hablar de la agenda cultural y artística en León y en la región. Le damos la bienvenida a Tania Preciado, aquí la encargada de cultura. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muy feliz, Luis, de verdad muchas gracias por este espacio, esta fila 4, el asiento reservado para ver y escuchar lo mejor del arte y las propuestas culturales que se pueden dar en nuestra entidad. Afortunadamente, como siempre, tengo muy buenas noticias. Seguramente ustedes que están siempre pendientes de las redes sociales y también de toda esta oferta que afortunadamente existe en nuestro estado, se habrán dado cuenta que el Museo del Prado está en Guanajuato. Correcto. Un pedacito de este gran acervo de uno de los museos más importantes del mundo, con colecciones internacionales y por supuesto también datan además de las primeras épocas del arte mundial. Así de manera paulatina han ido incrementando de verdad un acervo hermoso y además de verdad muy valioso para todos los que amamos estas manifestaciones de gente talentosa a lo largo de la historia. Nos dejarán asomarnos en este fascinante acervo a través de media centena de obras que están expuestas además al aire libre. Son reproducciones en gran formato, son copias originales de estas piezas magníficas y que además van a estar de gira en el estado. Esta gira comenzó en Celaya, ahí estuvo unos días, ahora se traslada a Guanajuato, justo donde se encuentra ahora. Seguramente también se han dado cuenta por ahí de estas distintas inauguraciones y ahora en la Plaza Allende y en la Plaza San Fernando están presentes estas obras que les platico. Posteriormente llegará a la ciudad de León del 9 de mayo al 9 de junio y después terminará en Irapuato del 17 de junio al 14 de julio. Ahorita van a tener hasta el 30 de abril para lanzarse a Guanajuato capital y disfrutar de estas obras icónicas. Imagínate las Meninas de Velázquez, imagínate el Jardín de las Delicias del Bosco, la Maja Desnuda de Francisco de Goya. Es decir, estamos hablando de todo un acervo increíble de la historia del arte que hemos visto en libros tal vez, que ahora ya hay recorridos virtuales que también podemos disfrutar, hay clips en internet donde podemos ver también a distintos curadores hablándonos de estas grandes piezas, pero ¿qué hay detrás de todas estas obras? Va a haber también visitas guiadas en donde expertos que nos visitan del mismo Museo del Prado nos van a platicar estos detalles que tal vez no conocíamos de las obras más icónicas y además habrá una conferencia también por sede a cargo de estos mismos maestros que nos acompañan y que vienen directamente de España para compartirnos todo lo que probablemente desconocíamos de estos íconos de la pintura. Oye, pues es que estamos hablando de, como dices, de grandes referentes de la historia del arte que estará de visita acá en el estado de Guanajuato y me gusta mucho y me llama la atención y celebro que no nada más va a estar en un solo lugar, sino en 4 ciudades, ya decías, ¿no? Celaya, Guanajuato, aquí en León, en la Calzada de las Artes, ahí en el Fórum Cultural Guanajuato, y de ahí se van a Irapuato, esta exposición extramuros del Museo del Prado en Guanajuato, para que no se lo pierdan. Entonces, aquí en León va a estar del 9 de mayo al 9 de junio, un mes completito, así ya no va a haber ningún pretexto de que no tuve tiempo, un mes es un tiempo bastante considerable para que ustedes vayan y puedan disfrutar de esta exposición extramuros, el Museo del Prado en Guanajuato. Y luego, ¿qué más nos traes, Tania? Pues justamente llevándolos en un viaje por nuestro estado, no quiero dejar pasar la oportunidad y ahora sí voy a tomar previsiones porque en el mes de mayo a inicios, nuevamente el Ballet Folclórico de Irapuato nos sorprende con un programa que ya en algún momento nos había compartido, puesto que es una gala de aniversario por sus 37 años, estas influencias de mi tierra. En algún momento en una plática con el director Eder Alfaro hablábamos de estas muestras folclóricas en cuanto a la danza en nuestro estado que van teniendo ciertas características. Seguramente han visto también las representaciones del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, que tienen una muestra muy completa de danzas de nuestro país en general. También hay algunas muestras de Guanajuato y específicamente hablando de Irapuato, esta compañía de danza se ha dado a la tarea de investigar sobre su propio municipio cuáles son estas danzas que se han ido perdiendo y que desafortunadamente ya ni siquiera figuran en las partituras
participaciones públicas. Es decir, se quedaron en la etapa del ritual, se quedaron en la etapa de hace muchísimos años donde nacieron y actualmente prácticamente no se representan. Entonces se han dado a la tarea de hacer este recorrido histórico por sus raíces justamente y traer al presente cuáles son estas danzas folclóricas de Irapuato específicamente y del área en el que se sitúa este municipio. Entonces está muy interesante para que lo apunten el 4 de mayo. Se los estoy avisando desde ahorita para que no haya pierde y no dejen pasar la oportunidad ahí en el Teatro de la Ciudad a las 7 de la noche. Y además, también lo importante destacar, Tania, es que la mayoría de los eventos, si no es que todos, algunos son a costos muy accesibles, otros gratuitos. Entonces, como decíamos, no hay pretexto para no asistir a estos eventos padrísimos. Y en este caso, voltear hacia adentro, voltear hacia las tradiciones, voltear al rescate de estas expresiones artísticas, en este caso, la danza folclórica, ¿no? Entonces, ahí está la otra opción, 4 de mayo, 7 de la noche, Teatro de la Ciudad, allá en Irapuato. Ahí está, para que lo apunten. Y luego, pues volvemos acá a la ciudad de León y para hablarles justo de lo que va a ocurrir el día de mañana, en punto de las 6 de la tarde, ahí en la Galería Jesús Gallardo, en el Teatro Manuel Doblado. Es de verdad una de estas manifestaciones fuera de lo común. Es la sonorización en vivo de un cortometraje de autoría con Juan Carlos y Juan Andrés Cermeño. Ellos son un par de hermanos que de hecho manejan una galería acá en la ciudad de León, Dos Topos, en donde hemos visto muestras bastante interesantes de arte contemporáneo. Bueno, pues ellos se dan a la tarea de hacer este cortometraje titulado Polvo Eres, en el cual van mostrando una serie de imágenes y ponemos mucha más atención de la que regularmente ponemos al ver un cortometraje, una película. Nos daremos que incluso van ordenadas con base en los conceptos que nos muestra la imagen por orden alfabético y nos muestran imágenes, podríamos decir, poéticas. Es un material muy visual, pero por supuesto aunado a la sonorización en vivo por parte de un percusionista que seguramente ya ubicarán, se hace llamar Sol, pero bueno, tiene un trabajo ya bastante importante. Justamente él tiene sede acá en León, Guanajuato. Es un productor auditivo también, un artista bastante versátil que cautiva al público con composiciones vanguardistas y con un enfoque muy experimental, donde combina, por decir, la batería acústica, los sonidos de sintetizadores, algunos efectos de sonido. Y esto imagínense como una improvisación ahí en vivo, pero además con las imágenes de estos chicos que de verdad se dan a la tarea de llevar la escena contemporánea, pues ahora sí que a su máxima expresión. Es el arte de nuestro tiempo. Eso es lo que veremos. Estos eventos, Tania, me encantan. Estas expresiones de arte contemporáneo son súper interesantes, de pronto muy abstractas, pero interesantes, ¿no? Como decías, estas imágenes que estarán acompañando a la música o la música a las imágenes. Entonces creo que vale la pena y cada vez vemos más de estas expresiones artísticas aquí en la ciudad, lo cual también lo celebro porque son eventos increíbles. Entonces va a ser esta presentación como parte de este ciclo de exposiciones. Sí, el día de mañana. Mañana a las 6 de la tarde. Entrada libre, muy importante, del cortometraje Polvo Eres de Juan Carlos y Juan Andrés Cermeño. Imperdible, imperdible. Sí, totalmente. Espero encontrármelos por allá y comentar al respecto. Oye, hablando de música, no puedo dejar de comentarles que para quienes salgan temprano de la chamba y el día de hoy se puedan lanzar al centro histórico de la ciudad de León, estas noches de concierto en la Casa Luis Long es algo que creo que nos ha faltado comentar aquí en este espacio de Fila 4 y es importante por dos razones. Principalmente porque son ciclos que ya se han venido dando continuamente, dándole vida a un espacio, Luis, que además tiene una tradición enorme. Para empezar, la Escuela de Música de la ciudad está ubicada en lo que solía ser la casa de Luis Long. Ya hablamos de este relojero, arquitecto, un artista en toda la expresión de la palabra, en donde tiene esta torre icónica donde él vivía y afortunadamente es una estructura arquitectónica que todavía continúa en pie, que además
está para la visita de el público en general cuando se dan estos conciertos. Y además, pues es la escuela de música. Qué mejor lugar para mantenerlo vivo y este espacio, hacerlo nuestro. En esta ocasión podrán escuchar sonidos multifacéticos en blanco y negro. Volvemos a la experimentación y justo hablando de estas generaciones que actualmente nos muestran su sentir a través de estas expresiones artísticas. Bueno, pues creo que está magnífico darle una oportunidad a sonidos que probablemente no habíamos escuchado y que no pensábamos que nos iban a gustar. Entonces este evento es el día de hoy. Hoy a las 8 de la noche. 8 de la noche, allá en la calle Pedro Moreno 208 en el centro, como decías, en la Casa Luis Long. Entrada libre. ¿Se fijan? No hay pretexto. Les tenemos eventos de calidad y con entrada libre. Noches de concierto en la Casa Luis Long, sonidos multifacéticos en blanco y negro con la participación de varios artistas. Ahí está, no hay pretexto. Excelente. Y además, como decíamos, entrada libre. Oye, además las jornadas virtuales también de charlas en el Archivo Histórico de León es algo que me gustaría comentar contigo porque es otro de esos espacios también en el Centro Histórico de la Ciudad de León que continúan ofreciendo tanto exposiciones de pintura, en algunos de los casos tienen presentaciones editoriales también y se han dado últimamente a la tarea de tener distintas conferencias en línea con expertos en temas muy variados y yo no quiero dejar de recomendarles la que se llevará a cabo el día de mañana a las 6 de la tarde para que se conecten a la página de Facebook del Archivo Histórico de León, donde tratará de la historia del libro en León en el siglo XVIII. Imagínate nada más que hay especialistas que se dan a la tarea de revisar estos detalles, de consultar el archivo histórico de distintos municipios, en este caso vienen al de León, puesto que ya se acerca también el Día del Libro y creo que sería muy interesante para nosotros saber qué estaba ocurriendo hace muchísimos años, antes de que existieran estas convenciones magníficas en donde nos encontramos a mucha gente que adora estos objetos increíbles, cuando apenas estaban las primeras imprentas, quiénes eran los autores de aquellos años, qué recibimiento tenían en el público local estas publicaciones, qué era lo que se leía en León, claro, imagínate. Claro. Está padrísimo. Entonces mañana en punto de las 6 de la tarde la maestra Isla Citlali Jiménez Pérez del Colegio de Michoacán nos presentará esta conferencia en torno a la historia del libro en León en el siglo XVIII. No se la pueden perder. Y tampoco también cuesta. Excelente. Jueves 18, 6 de la tarde a través de Facebook Live. Increíble. Ahí está. Bueno, pues entonces antes de despedirnos nos queda todavía un evento más y es que dentro de este Liber Festival que ya pues está en todo su esplendor, hoy es justamente la inauguración de esta exposición Mirar al Otro, Álbumes de México. ¿De qué se trata, Tania? Híjole, Luis, esta exposición no se la deben perder. Fíjate que justo hablando de el retomar la memoria que hemos ido perdiendo a través de los años y de todo este acervo que en este caso a través de particulares se nos comparte una mirada de México que ya no tenemos registrada. Esta exposición justamente destaca el poder narrativo de la fotografía desde su origen. De verdad son imágenes muy antiguas y nos trae nuevamente a la actualidad el papel fundamental de estos álbumes fotográficos que organizados, contados de manera cronológica y que en muchos de los casos hablaban de los relatos familiares. También albergaban proyectos científicos de aquellos años, viajes de exploración. Son justo miradas de aquel México que desde distintas perspectivas se ha ido desarrollando y que ahora, bueno, nos encontramos en la actualidad con estas fotografías que ya son de un pasado que, como te decía, no tenemos tangible, pero que nos hablan muchísimo finalmente de quiénes somos. Justo como dices, el día de hoy se inaugura, pero ustedes van a tener la oportunidad de disfrutarlo hasta el 21 de julio, es decir, van a tener una buena oportunidad, no solo para visitarlas ustedes, sino que también lleven a su familia, que lleven a las personas que visitan la ciudad, que les digan, oye, ¿qué puedo hacer en León? Vente, vamos al museo, y que se den una vuelta y que también aprovechen. Los domingos es sin costo, por si quieren ahí el tip que ayuda a la economía, los domingos es entrada libre, entonces aprovechenlo, de verdad se tienen que dar una vuelta. Este Festival Liber nos trae un poquito de todo, incluso cine, revisen la cartelera de cine que también ya está ahí para todos nosotros a partir del 19 de abril. Va a haber proyecciones de películas importantes que
han sido restauradas. Bueno, ha sido un festival muy completo que nos tiene bastante contentos. Entonces, hablando de exposiciones, ahí está, no se pueden perder esta muestra. Pues ya la escucharon, hay muchísimas opciones, hay mucho que ver, mucho que disfrutar, mucho que admirar, que escuchar, que ver, que sentir en todas estas ofertas culturales y artísticas que cada semana nos trae Tania Preciado de TV4 Cultura. Tania, a ti, ¿dónde te vemos? Cuéntanos, por favor, antes de que te vayas. Nosotros tendremos una cita por amor al arte. Luis, muchas gracias por compartirlo también con el público de Fila 4. Por amor al arte, de lunes a viernes en punto de las 8:30 de la noche por el canal 4.2. Ahí estamos, de verdad, con el pie en el cañón y además compartiendo todas esas historias que nos inspiran con grandes gestores, escritores, pintores, músicos. Hablamos un poquito de todo en un programa que esperemos llegue a mucha gente que esté interesada también en estas divulgaciones culturales, artísticas, incluso científicas. Hemos tenido invitados de todo tipo y de verdad es un verdadero placer compartir con todo nuestro público lo que más nos gusta y que esperemos que también ellos disfruten de igual manera. Excelente, pues ya lo escucharon. Entonces nos vemos, Tania, en el 4.2 de TV4 Cultura en Por Amor al Arte. Muchas gracias. Ahí nos vemos y acá volvemos el próximo miércoles con más en Fila 4. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7. Tu destino está cada vez más cerca y la recompensa está al alcance de tus oídos. Escuchas Metrópolis 94.7.